Hola, bienvenidos a Caminando entre Ideas. Una vez más, ya tenía mucho tiempo que no venía a hacerles una reseña y como ya lo vieron en el título de este video, vamos a continuar. ¡Ah! La basura. Momento Latinoamérica. Hoy vamos a hablar, como ya lo vieron en el título, de este libro que es la continuación de la colección de los Maestros del Fantástico, Los Cuentos Góticos por Mary Shelley. De una vez les adelanto que sí me gustó. Miren, este libro se publicó, o bueno, mejor dicho, los cuentos que hay en este libro se publicaron de entre 1822 y 1833. Y bueno, en esta ocasión, este libro, que es el siguiente de la colección de Maestros del Fantástico, nos trae 9 cuentos de Mary Shelley. Y bueno, son los cuentos góticos, como ya lo dice el título, sí, son cuentos góticos, son cuentos que van a profundizar bastante en la descripción de lugares, en la descripción de personajes, pero desde un punto de vista más oscuro. Ahora, no quiero hacerles como tal un resumen de cada uno de los cuentos porque no tendría chiste y siento que eso tampoco los hace a ustedes como que querer leerlos porque van a decir, a ver, Anel, ya me contaste todo. Pero sí quiero recalcar que de los 9 solamente 2 cuentos no me gustaron y no me gustaron porque me parecen excesivamente extensos. Cuando hablamos de Mary Shelley tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de una escritora que estuvo en toda esta onda del romanticismo. Entonces, la descripción es muy importante dentro de los libros que involucran romanticismo, pero también es esta descripción no solamente del lugar, sino del personaje y cómo se va moviendo el personaje con todo lo que es el entorno y con las emociones y cómo las emociones sí afectan no solamente a la trama, sino a cada uno de los personajes de una forma pues muy intensa y de una forma muy excesiva. El mal de ojo es el primer cuento con el que arranca este libro y es el cuento que a mí en lo personal de los que más me gustaron. Nos habla de este guerrero que pierde a toda su familia, a su esposa y a su muy querida hija, porque él se va a la guerra obviamente y en eso llega una invasión, acaban con su mujer y pues a su hija la secuestran. Y a partir de todo esto, este hombre pues va a vivir en una negatividad muy fuerte que pareciera que a quien ve, a quienes ve, les trae muchas desgracias, por eso se llama el mal de ojo. En uno de estos viajes va a ver a una familia pues que está muy unida, muy feliz y pues ellos lo ven y le causan como que mucha intriga y bueno, van a pasar muchísimas cosas. Es que no quiero resumírselos y de verdad es un poco complicado hablarles de los cuentos sin tener que dar spoilers o sin contárselos todo, pero realmente esto solamente es como el inicio del cuento. ¿Cómo hace un padre para sobrevivir después de que ya lo ha perdido todo, de que perdió incluso las esperanzas de encontrar de nuevo a su hija? Y si las va a encontrar o si va a encontrar a su hija antes de que estas esperanzas revivan en él. Entonces, me parece un cuento muy bonito y de hecho me pareció muy diferente a todo lo que he leído de Mary Shelley, que ya hemos hablado en este canal, porque aquí ya hemos hablado de Frankenstein, ya hemos hablado de El último hombre. Entonces, me pareció como un cuento muy bonito y muy distinto en cuanto a narrativa porque en Frankenstein y en El último hombre tenemos una narrativa muy extensa, pero que no se profundiza tanto en acciones. Y yo siento que en este cuento Mary Shelley profundiza más en las acciones, en lo que está haciendo su personaje. Ya no es un tanto cuéntamelo, sino que ya lo hace, ya vuelve al personaje muy activo a todos los personajes. Y eso me gustó porque para hacer el primer cuento no me aburrió, ¿saben? Y de ahí nos vamos al otro cuento que es El Mortal Inmortal. Y este cuento me gustó y a la vez me recordó muchísimo a esta onda de Mr. Jekyll, Mr. Hyde, porque es cómo juega a veces la ciencia con la vida. Y creo que también es esta crítica que ya le gusta hacer a Mary Shelley, que ya la ha hecho no solamente en Frankenstein, ya también la hizo en El último hombre. Entonces, es una crítica muy interesante hacia la vida, hacia la muerte y hacia la concepción que tenemos
con este juego de cómo la ciencia puede dar vida y cómo la ciencia puede quitar vida incluso, ¿no? Y no es un quitar vida de morir, sino es un quitar vida de quitar este sentimiento, esta hambre por seguir existiendo. El Mortal Inmortal nos habla de un hombre que está muy enamorado de una mujer y que ya al ser aprendiz de un alquimista empieza a ver como que sus experimentos y demás. Total, que él quiere dejar de estar tan enamorado de su mujer porque siente que no es como dueño de sí mismo, vaya. Entonces él piensa que tomando este brebaje del alquimista va a dejar de tener este amor tan profundo por ella y va a poder ser un hombre normal, obviamente con las implicaciones que esto va a conllevar, que ya no va a girar su vida en torno a ella, ¿no? Se lo toma y entonces no va a hacer que deje de amarla, a todo lo contrario, va a hacer que tenga una vida muy extensa para poder quererla. Y a raíz de esto, los problemas que trae la inmortalidad, ¿no? Ver a tu mujer envejecer mientras que tú sigues siendo un hombre con un aspecto bastante jovial. De eso trata este cuento y es un cuento muy bueno. De hecho, a mí me gustó. Les digo que para hacer los primeros cuentos del libro no te aburres para nada y va llevando un ritmo pues bastante fluido el libro. El siguiente cuento se llama Roger Dodsworth, el inglés reanimado. Y miren, yo investigué un poquito de cada uno de los cuentos y me sorprendió mucho que este haya sido como que el cuento que pues no es tan conocido de Mary Shelley, aunque lo entiendo por qué, porque personalmente es el cuento que a mí no me gustó de todos los cuentos que hay aquí. Fue todavía más interesante para mí darme cuenta de que estaba basado en un hecho real de un fraude, porque dicen que encontraron un hombre congelado y que lo reanimaron y todo esto. Entonces el cuento gira en torno a eso y ella no lo hace ver como un fraude, obviamente, pero no me gustó. La verdad es que ya llevaba yo los otros dos cuentos. El cuento anterior a este tiene un final que te quedas así de wow, es un final muy exacto, muy bonito. En cambio, este otro cuento se me hizo un poco, no sé si la palabra pretencioso sería lo correcto, pero sí se me hizo un cuento bastante lento, bastante presumible en cuanto al léxico, un poco complicado de leer. A mí la verdad es que no sé si yo ya estaba cansada, pero sinceramente mientras lo iba leyendo sí me quedé dormida, me costó mucho. Este fue el cuento que hizo que yo pasara muchísimo tiempo de febrero, porque me chuté febrero y marzo leyendo este libro y fue por culpa de este cuento porque yo no podía pasar de él. De eso va el cuento hacia grandes rasgos. Es que les digo, no quiero darles como que un gran spoiler. Y el siguiente cuento es Ferdinando Eboli. Y este cuento es de los que más me gustaron a pesar de la extensión. Curiosamente porque me estoy quejando de la extensión, me estoy quejando de toda la narrativa y de que profundiza demasiado y que las descripciones son muy cansonas. Y este cuento abunda en descripciones, como no tienen una idea. Sí hay diálogos, pero es un cuento, yo creo que es el cuento más largo de todos los que están dentro de este libro, pero me gusta, o sea, me gustó porque aborda, tiene una forma Mary Shelley de abordar el drama humano que tú dices, wow. Yo ya no sabía si estaba leyendo algo de Mary Shelley o si estaba viendo una novela, porque realmente fue como wow. Y nos habla de este hombre que es suplantado, lo suplantan en su identidad, en su físico y en todo, y él trata de probar una y otra vez que él es el real y lo va a perder casi todo. Entonces, a raíz de que pierde casi todo, se encuentra con esta forma de recuperar algo, pero al momento en que va a recuperar su fortuna, hay como que esta trampa del destino, ¿saben? Para ver si él va a hacer lo correcto o no. Y no les quiero como que decir mucho spoiler, pero es que realmente no deja de impresionarme la forma que tiene Mary Shelley de captar la venganza y la violencia dentro de sus escritos, pero de una forma muy sutil. Es que es una forma muy sutil y no me refiero a que sea sutil porque no suceda, sino que me parece sutil porque es un tipo de violencia que tú sabes que está mal, pero no es que lo aplaudas, sino que tampoco que lo normalices, pero dices,
tenía que pasar. O sea, como que tú sabes que la violencia y todo lo que va a pasar dentro de los cuentos en general de este libro es violencia que tiene un porqué, que no es violencia de gratis, como la violencia que vivimos, por ejemplo, hoy en día y la violencia que podemos ir y ver en internet o en cualquier otro lugar, ¿me explico? Después de esa nos vamos a una historia de pasiones que nos habla justo de estas pasiones y cuando habla de pasiones nosotros pensaríamos en algo como romántico, pero no, aquí habla más de guerras y de hecho es otra de las cosas que me gustaron mucho de este libro, que Mary Shelley todo lo aborda en Italia, es como que un indicativo, ¿no? Como que siempre todo pasa en Italia o pasa en estos países pues muy antiguos para nosotros, o bueno, de este lado, hablando de que yo soy de aquí de México, lo vemos como un país un poco más antiguo, un país con mucha historia, y ella toma justo todo esto y lo activa, lo revive, pero dentro de sus personajes para que ellos sean como que esta explicación de la violencia y las traiciones y toda esta guerra humana que vivieron en algún punto todos estos países, ¿no? Entonces nos va a retratar tal cual una guerra y creo que este cuento también me pareció un poco lento de leer, pero no me pareció malo, de hecho me gusta. Entonces es como que este sí lo tendrían que leer porque realmente no sé cómo resumirlo o cómo hablarles de él sin hacerles spoiler, me van a disculpar, pero es que realmente nos está hablando de dos contrincantes, de los problemas que hay dentro de estos dos contrincantes y cómo todo esto va a desenglobar en traiciones y en violencia alrededor de los personajes. De eso trata este cuento y es un cuento pues muy profundo, creo que tiene muchísimo dentro de sí y a la vez si uno lo quiere explicar terminarías haciendo el spoiler de toda la historia. El siguiente es el de la transformación. Y este de la transformación podría resumírselos y va a sonar casi similar al de Fernando Eboli, con la diferencia de que aquí hay magia, la diferencia de que aquí hay otra vez como que esta, ¿cómo explicárselos? Básicamente es este hombre que decide cambiar su aspecto físico por un tesoro para después obtener la venganza hacia alguien que ha usurpado su físico. Pero en este proceso cambia de cuerpo y termina matándose a sí mismo. Pero no es que se haya matado, ¿saben? No es que se mate, es que hay esta muerte, esta transformación del espíritu. Y por eso les digo que es muy similar, y de hecho todos los cuentos son muy similares, por eso es que yo no puedo como resumírselos y va a ser una disculpota para quienes de verdad esperaban un resumen o esperaban que les contara de alguna manera todos los cuentos, pero es que todos los cuentos son muy parecidos. Y no quiero decir que con que te hayas leído uno ya te leíste todos, por supuesto que no, pero la temática es muy similar. Es esa transformación humana, es esa transformación del espíritu que se refleja en lo físico. Aquí, si el personaje se ve feo, es porque es malo. Si el personaje se ve atractivo, es porque es atractivo también. Pero si se ve atractivo y engañoso, es porque posiblemente nos está mintiendo. Y ese tipo de temáticas son las que aborda Mary Shelley alrededor de cada uno de estos cuentos. Y creo que este fue mi favorito después de El mal de ojo, porque realmente la transformación es justo, es esa transformación que dices, wow, qué está sucediendo aquí? Y es un cuento muy extenso, muy extenso. Llegaba a un punto en el que yo decía, ya avancé, sentía que no avanzaba mientras lo leía, pero aún así me gustó, aún así al final, o sea, de verdad es estos cuentos que dices, confía en el proceso y confía demasiado en el proceso, ¿saben? El siguiente cuento se titula El sueño y miren, yo no quiero ser atrevida, pero siento que aquí hubo una especie de proyección por parte de Mary Shelley en el sueño, porque nos está hablando de esta, bueno, para empezar, nos ubica como siempre en un momento histórico. Mary Shelley siempre te iba a tener como que esta característica de que se va a notar que ella realmente investigó de historia o lo vivió o de verdad, o sea, le gustó. Y bueno, esto nos va a ubicar en el reino de Enrique VI.
no, perdón, de Enrique IV. Entonces, dentro de este ambiente hay una mujer que tiene un problema amoroso porque está enamorada del hijo de quien sea el rival de su padre, ¿saben? Y pues obviamente no puedes tener como que este tipo de cercanía. Entonces ella busca una especie de señal, y aquí viene porque les digo que hay como una proyección de la autora, porque va a un panteón y se duerme sobre la tumba de otro personaje que no les voy a decir para que ustedes lo lean, pero es muy importante. Se duerme sobre esta tumba para tener como que una especie de comunicación con el más allá. Y va acompañada pues de, ¿cómo se les dice? Mucama, ama de llaves, bueno, de la persona que la cuida a ella. Ella le dice de que no, si eres una buena católica, no hagas eso porque es del diablo y ya saben, ¿no? Ahora, ¿por qué les digo que hay aquí una especie de proyección? Porque pues como sabemos, Mary Shelley tenía pues este cariño hacia la muerte, un cariño que sobrepasaba tal vez lo normalito para nosotros, y ella llegó a tener pues relaciones en panteones, Mary Shelley. Entonces, aquí yo sí vi como que, ay, Mary. Entonces su personaje se duerme sobre esta tumba y empieza a tener como que una señal, ¿no? De cómo va a ser su futuro. Y de eso trata el cuento. Y no les quiero hablar más porque es muy extraño el cuento, de hecho, porque primero nos habla de una cosa, luego nos habla de que es una cuestión amorosa, luego nos habla de un luto, porque hay muerte, obviamente, pero creo que lo que más me gustó de este cuento es cómo retrata justo el panteón, cómo retrata como que estos espíritus, este tipo de cosas que para otros autores pareciera algo muy X, pero Mary Shelley les da vida. Y es lo que a mí me gustó de este cuento, pero en cuanto a extensión sí siento que pudo haberse ahorrado muchísimas páginas. Entonces este es el otro cuento que a mí la verdad no me gustó, junto con el otro que ya les había comentado yo que tampoco me había gustado, el de Roger Dodsworth. Entonces es Roger Dodsworth y El Sueño, los cuentos que a mí la verdad casi no me gustaron, pero El Sueño porque siento que se pudo haber ahorrado mucha descripción. Siento que ahora sí no aportó como mucho, pero esa es mi percepción, chicos, ¿ok? Si ustedes lo leyeron o lo van a leer y ustedes lo ven de otra manera, yo lo entiendo y me lo pueden poner en comentarios y perfectamente pues vemos eso. Pero a mí como que no sé, como que no. Y ahí nos vamos a El heredero de Mondolfo. Y yo para este punto yo ya estaba de, por favor, que sea un buen cuento, porque pues el del sueño me dio justo eso, sueño, no me gustó pues casi nada. Pero está muy bueno. De hecho, el heredero de Mondolfo me recuerda como que a estos melodramas, ¿no? Es este príncipe que tiene muchísima adicción a las mujeres, a las apuestas y todo esto. El rey le dice que se comporte, pero le da mucha libertad, ¿no? Y entonces él, en una de esas idas y venidas, se encuentra con una mujer que pues no es de clase social alta, y entonces se enamora de ella y sin decirle al padre empieza a tener una relación con ella. Y a partir de aquí empiezan a tener pues una cercanía muy humana, muy bonita, pero ya cuando llega en la hora de la hora, el rey quiere casar a su príncipe y obviamente lo quiere casar con una persona pues del mismo estatus social. Y aquí es cuando le dice, oye, no, porque yo ya estoy casado. Y entonces el rey quiere mandar a matar a esta persona y al hijo, y pues se da cuenta de que realmente no va a pasar eso, no sale muy bien el plan del rey. Y pues vaya, el heredero de Mondolfo, para allá va este melodrama. Entonces es un relato muy interesante, muy diferente a todos los demás, porque a pesar de que hay pasiones, hay violencia, hay venganza, hay todo este tipo de discursos, creo que también hay un discurso muy tenue, muy simple, muy bonito acerca de la familia y cuál es la importancia de la familia, ¿no? No solamente dentro de los estatus sociales altos, sino de cualquier estatus social, la importancia de la familia como institución. Me gustó mucho este cuento y creo que de hecho es como que mi top 3 de los cuentos, pero está muy padre. De ahí nos vamos a Valerio, el romano reanimado, y este es un cuento con el que cierra el libro, y es un cuento que a mí me gustó porque, bueno, ya como te lo dice el título, nos está hablando de un romano
al que justo lo reviven y te empiezan a relatar cómo es la vida con esta persona, pues enseñándole Roma. Y obviamente pues Roma ya no es lo que fue en su momento de gloria y él nada más va viendo con mucha tristeza como ya todos son ruinas, escombros y como Italia se ha transformado, se ha modernizado y ya nadie recuerda los viejos tiempos ni la importancia que había antes en Roma. Hay muchos datos históricos, pero no tantos, entonces no es como tal algo totalmente histórico. Creo que es el único relato de Mary Shelley en el que nos pone en un lugar como que histórico, pero no nos mete tantas fechas ni tantas cosas. Es más algo sentimental, algo más llevado hacia la nostalgia, hacia cómo se vive la nostalgia y cómo podemos vivir con la nostalgia. Y me gustó, de hecho me gustó, fue el cuento con el que cierra y creo que es un cuento muy bonito. Y esos son a grandes rasgos todos los cuentos que contiene, cuentos góticos de Mary Shelley. Yo espero que los lean, la verdad es que sí me gustaron. Mi único pero es que como tal, creo que no estaba yo como muy acostumbrada a leer como grandes extensiones. Para ese momento en el que los empecé a leer, no tenía como tantas ganas de leer algo así. Entonces tal vez eso haya afectado un poco a mi percepción de esos dos cuentos, sobre todo. Pero pues dejando como que eso de lado, realmente es un libro muy bonito, es un libro muy interesante, pero sinceramente no sé si yo lo hubiera leído de no haber sido por la colección de los Maestros del Fantástico. ¿Por qué? Porque no creo que sea el tipo de lectura a la que yo me acerco usualmente y es algo a lo que yo le doy gracias a esta bonita colección y es algo a lo que le doy gracias a ustedes porque pues por ustedes yo continúo haciendo estas reseñas de la colección y de alguna manera aprendemos, ¿no? No solamente aprendo yo, también aprenden ustedes si es que pues ya les gustó leer la colección o si quieren leerla, también ustedes dicen, ah, me gustaría o no me gustaría. Lo que sí les digo es que se den una oportunidad, aunque no sea como algo de sus gustos, van a aprender mucho. Me gustó, siempre le voy a aplaudir a Mary Shelley esta sensibilidad que tenía para redactar. No sé si hay más libros de Mary Shelley en la colección, creo que ya no. Creo que este fue el último de Mary Shelley dentro de la colección, pero sí se los recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Si es que todavía no lo leen. Y nada, yo espero verlos en el siguiente video, en la siguiente recomendación. Ya mero es el remate de libros aquí en la Ciudad de México, entonces no sé si vaya yo a ir. Si voy, voy a ver si les grabo un blog, porque creo que ahí usualmente venden este tipo de libros de la colección. Entonces, si tú eres de México y todavía quieres conseguirlos, yo te recomiendo que vayas al remate de libros que se va a llevar a cabo en el Monumento a la Revolución a partir del 1 de abril. Entonces, date una vuelta por ahí, chance, y ahí encuentres los libros, porque ya tiene tiempo que se comercializaron aquí, ya no se comercializan más. Bienvenidos a todos los que son de Argentina que han venido a mi canal estos últimos días. Yo no esperé que gente llegara, gente nueva, pero ha llegado mucha gente nueva a raíz de la colección. Una disculpa, porque también en mis primeros videos de la colección hay videos en los que me han dicho que no se escucha tanto, entonces ya he aprendido a no poner música en los videos, por eso ya me escucho más claramente a partir de estos videos. No sé qué más decir. Ah, sí, Fe de ratas. Tiene errores este libro de ratas, alguno que otro error de dedo, pero además quiero que vean la portada porque tiene un error aquí en Chile. Es como que juntaron la H y la E justo en la portada. Creo que no va a enfocar mi cámara, pero bueno, cosas que pasan, cosas que suceden. Dice mi papá que esos errores le dan más valor, yo no sé. Y bueno, como siempre les recalco, es una bonita edición hecha por RBA, así que si todavía no lo leen, se los recomiendo. Si no, de todos modos, yo les dejo los títulos en la caja de descripción por si alguien quiere conseguir los cuentos por aparte. Pueden hacerlo, no es necesario que compren esta edición. Y eso sería todo por mi parte. Nos vemos en el siguiente video. Espero que les haya gustado. Suscríbete si todavía no lo has hecho.
Tengo todo el canal organizado en listas de reproducción y esto es todo por mi parte, ya los dejo irse. Bye, excelentes lecturas.